Bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida. Y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes para compartir algo que honestamente, me dejó con la boca abierta. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un bombazo, un notición que explotó el internet y que estoy segura, los va a tener pegados a la pantalla. ¿De qué vamos a hablar? Pues como ya vieron en el título, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja dorada de la televisión turca, la pareja que nos hizo suspirar, reír y soñar con un amor de cuento de hadas. ¿Se acuerdan de Love is in the air? ¡Ay, Dios mío, qué tiempos aquellos! Pues resulta que, como dice el título, tenemos una noticia impactante. Y cuando digo impactante es impactante. Pero antes de sumergirnos de lleno en el chisme jugoso, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Solo tienen que darle al botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades, chismes y análisis que hacemos por aquí. Y por supuesto, dejen sus likes. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Bueno, ahora sí a lo que vinimos. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Ese es el titular. Y créanme, no exagera. La noticia corrió como pólvora por las redes sociales, inundando Twitter, Instagram y todas las plataformas imaginables. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues aquí viene la bomba. Según fuentes cercanas a la pareja y varios medios de comunicación turcos que han sido bastante fiables a lo largo del tiempo, Hande Erçel y Kerem Bürsin han decidido tomar caminos separados. Sí, lo escucharon bien. Han terminado. Ruptura. Fin del cuento de hadas. Ahora, antes de que empiecen a llorar y a decir que el amor no existe, déjenme aclarar algunos puntos importantes. La noticia, aunque impactante, no llegó de la nada. Hubo rumores, indicios, pequeños detalles que retrospectivamente ahora cobran sentido. Y como buena chismosa, me he puesto a investigar a fondo para traerles todos los detalles. Empecemos por el principio. ¿Cómo empezó todo? Recordarán probablemente la chispa que surgió en el set de Love is in the air. La química entre Hande y Kerem era innegable, tan palpable que podías cortarla con un cuchillo. Sus miradas, sus risas, sus bromas, todo nos hacía creer que estábamos presenciando un amor verdadero. Y efectivamente así fue. Después de meses de especulaciones, confirmaron su relación. ¿Y qué relación? Viajes románticos, fotos en Instagram que nos hacían suspirar, declaraciones de amor, eran la pareja perfecta. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, se veían felices y enamorados. Parecía que su amor era inquebrantable. Incluso se hablaba de planes de boda, de construir una familia juntos. Todo era un cuento de hadas. Pero como suele pasar en la vida, y más aún en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Empezaron a surgir los rumores. Algunos decían que estaban pasando por una crisis, que las agendas apretadas y los proyectos individuales los estaban distanciando. Otros, más maliciosos, hablaban de infidelidades de terceras personas. ¡Ay, el veneno de los chismes! Sin embargo, hasta ahora, ni Hande ni Kerem habían confirmado nada. Se mantenían herméticos, evadiendo las preguntas de la prensa. Y eso, por supuesto, solo alimentaba las especulaciones. Pero ahora la bomba ha estallado. Las razones detrás de la ruptura, como es de esperar, son variadas y aún no están completamente claras. Los medios turcos hablan de diferencias irreconciliables, de desacuerdos sobre el futuro, de prioridades diferentes. Algunos mencionan la presión mediática, la dificultad de mantener una relación a largo plazo bajo el escrutinio público constante. Otros insinúan que la distancia física, debido a los proyectos internacionales de Kerem y los compromisos de Hande en Turquía, también habría jugado un papel importante. Es importante recordar que hasta el momento, ni Hande ni Kerem han emitido un comunicado oficial. Han preferido mantenerse en silencio, lo que por un lado, es comprensible, ya que están pasando por un momento delicado. Por otro lado, genera aún más expectación y especulación. Lo que sí sabemos por fuentes cercanas a la pareja, es que la ruptura se produjo de manera amistosa, sin dramas ni escándalos. Al parecer, ambos han decidido poner fin a su relación de mutuo acuerdo, priorizando su bienestar y sus proyectos personales.
Se dice que se respetan y se quieren mucho, pero que han llegado a la conclusión de que no son compatibles a largo plazo. Y aquí viene el punto crucial: ¿qué implica esto para el futuro de ambos? Para Anne Derzel, esta ruptura llega en un momento de gran éxito profesional. Su carrera está en ascenso, con proyectos importantes en puerta y una legión de fans que la adoran. Seguramente se centrará en su trabajo y en su bienestar personal. En cuanto a Kerem Bürsin, la situación es similar. Su carrera también está en un buen momento, con proyectos internacionales y una gran popularidad. La ruptura sin duda le afectará, pero seguramente encontrará en su trabajo y en el apoyo de sus amigos y familiares el consuelo necesario. Ahora hablemos un poco sobre las reacciones. La Internet explotó. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de apoyo, de especulaciones, de memes, de todo. Los fans de Hande y Kerem, por supuesto, son los más afectados. Muchos han expresado su decepción, su tristeza, pero también su respeto por la decisión de ambos. En los comentarios de mis publicaciones, y en los de otros canales, he visto muchísimos mensajes. Gente que está triste pero que entiende que a veces las cosas no funcionan. Otros que están especulando sobre los motivos, buscando culpables. Y también muchísimos mensajes de apoyo para Hande y Kerem, deseándoles lo mejor en el futuro. Y es que al final del día, hay que recordar que son seres humanos. Son personas que tienen sentimientos, que sufren, que se equivocan. Y por más que nos encanten sus personajes, por más que nos hagan soñar, no son propiedad nuestra. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a elegir su camino. Yo personalmente les deseo lo mejor a ambos. Les deseo que encuentren la felicidad, que sigan brillando en sus carreras y que, sobre todo, se mantengan fieles a sí mismos. Son dos personas talentosas, carismáticas y que, sin duda, nos han regalado momentos inolvidables. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues probablemente mucho trabajo, muchos proyectos y, con el tiempo, nuevas relaciones. Ya veremos cómo evoluciona todo. La vida da muchas vueltas y el mundo del espectáculo, más aún. Y ahora, para terminar, quiero hacer una pequeña reflexión. La ruptura de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor, aunque sea intenso y apasionado, no siempre dura para siempre. A veces las cosas cambian, las personas cambian y los caminos se separan. Y eso, aunque duela, es parte de la vida. Es importante aprender a aceptar las pérdidas, a seguir adelante y a buscar la felicidad en otros aspectos de nuestras vidas. Y sobre todo, a no dejar de creer en el amor. Porque aunque un amor se termine, eso no significa que el amor no exista. Simplemente significa que ese amor, en particular, no era para siempre. Así que, para resumir todo lo que hemos hablado hoy, Hande Erçel y Kerem Bürsin han terminado su relación. La noticia ha impactado al mundo del espectáculo. Las razones aún no están completamente claras, pero se habla de diferencias irreconciliables y de prioridades diferentes. Ambos están enfocados en sus carreras profesionales y por ahora, parece que no hay marcha atrás. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya sido útil. Recuerdo antes de despedirme suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un buen like. Y por supuesto quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la ruptura de Hande y Kerem? ¿Están tristes? ¿Apoyan su decisión? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y para finalizar, los invito a que compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a crecer. Compartan esta noticia con todos los fans de Hande y Kerem, para que estemos todos informados. Y por supuesto, no se olviden de darle al botón de me gusta. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Besos y abrazos. Chao, chao.